Muy buenas noches, noches amigos de Apura Alma. Hoy en Apura Mm, Alma mi compañero Carlos Villarrubia y yo la vamos a liar parda. En plan Bueno, cariñoso, ¿eh? bueno, ¿A que sí? en la noche ya sabes que todos los gatos son Pardos. pardos, ¿no? Sí, sí. Y nosotros tenemos algo de felino. Y no me he traído la camiseta reciente de felino, pero bueno, sigo conservando mi consagración felina, ¿eh? Sí, sí, pero tienes un felino ahí con unos ojos y Sí, unas cruces un poco extrañas, ¿eh? guerrerillos, guerrerilla. Bueno, explícame cómo has visto tú el panorama que tenemos en la actualidad aquí en España. Ah, bueno, lo que pasa es que el panorama que tenemos en España yo creo que se caracteriza con este ruido que ha habido electoral, se caracteriza yo creo que en dos planos. Hay una España que vive de puertas a la oficialidad, muy sometida a la tiranía mediática, como en un campo de juego programado, como con un guión pactado, y luego hay la España afortunadamente de la calle, de la convivencia. Si uno se asoma a los medios, porque los medios son muy uniformes, ¿eh? Totalmente. Cuando tú vas a un kiosco, hablamos de los medios tradicionales, cuando vas a un Ujú. kiosco o pululas por el dial de las radios generalistas, no encuentras más matices. Estaríamos hablando del centro derecha, centro izquierda, por así decirlo, a la derecha más radical. Eso es lo que hay en los medios. Si nos quieren vender otra cosa, desgraciadamente o afortunadamente para los que defiendan ese asunto, eso es lo que hay. Ellos son los que tienen el dinero. Lo que pasa es que tener el dinero no significa, no garantiza ganar ni las elecciones ni la opinión, ¿no? Y a veces tener el dinero, porque ya hay principios, muchos de ellos que son de principios muy religiosos, yo les recordaría algún principio bíblico, ¿no? Ay, recuérdame Ha- alguno que hay nos guste. que, hay que comer y hay que repartir, ¿eh? Ahí estamos. Una cosa es comer y otra es empalagarse, ¿no? Y a veces el afán de ambición les lleva a derrapar, por así decirlo, ¿no? La gula Y es luego mala. muchos de ellos ahora estamos metidos en el mundo de la comunicación en una especie de tiranía de los asesores, las agencias de encuestas que no aciertan casi nunca, He acertado yo más que ellos. pero que le sacan una pasta sensacional a todos los medios de comunicación, con un poco la ingenuidad, la candidez, que parece mentira en gente tan inteligente, teóricamente tan inteligente, de creer que preparas una, una opinión y la gente la va a seguir como borregos. Eso es desconocer mucho al pueblo español. Es que El pueblo no español es se un mezcla pueblo, con un el pueblo pueblo. latino y yo como españolito, así de mezcla de muchas zonas, pero español, español, de esos que no hace falta que le pongan la bandera, que me conocen como español en todo el mundo. No hace falta llevar ningún pin, ¿no? Eso No, se lleva en el corazón. Somos muy ácratas. Basta con que nos insistan en una cosa para hacer la cosa contraria, ¿eh? así Es decir, somos. aquí nosotros solo respetamos la autoridad, el poder no lo respetamos. Bueno, lo cumplimos, ¿no? Porque hay que cumplirlo, pero lo que nos convence es la autoridad. Y la autoridad es aquello que emana de la sabiduría, el equilibrio y la concordia. Y todo aquello que nos hace pasar por el embudo, muy bien pasaremos, pero cuando el que nos vigila da media vuelta, haremos todo lo contrario. Haremos un agujerito en el embudo. Bueno, esto es todo lo que pasa en todos los laboratorios. Es decir, no se pueden crear laboratorios de opinión, no se pueden crear, porque entonces que creas líderes de cartón piedra, líderes que cuando el partido va 4-0, pues fenomenal, parece que se lucen, pero a la que hay una piel de plátano en el camino, Ay, ya se resbala resbala, uno. ¿no? Sí, sí, sí. A la que hay una hincha urrondo en el camino, ya se resbala. Es decir, y afortunadamente hubiera muchas, tanto para uno como para otro, ¿eh? No sé, en este caso le ha tocado a uno y otra vez le toca a otro. ¿Qué quiere decir? Que hay que tocar más la calle. En general hay que tocar más la calle, junto a la universidad de los másters y de los Erasmus y de esa gente que parece que ha visitado 800.000 pueblos o ciudades y no ha estado ni siquiera en su pueblo interior, no se conoce ni a sí mismo, ni a lo propio que lo conoce. Pues evidentemente es mezclarse, es escuchar a gente La pie de de la una calle. transversalidad social, que eso es lo que ha tenido siempre el instinto de los pueblos del alma emigrante, del alma latina, del alma nómada, como somos nosotros, y eso nos ha dado la capacidad de sobrevivir. El español ha sobrevivido en todas las situaciones y en todos los espacios
espacios, e incluso cuando ha sido teórico imperio ha convencido, en muchos casos que ha convencido, es curioso. O sea, ha sido imperio y en muchos casos ha convencido. Cosa que no ha pasado con otros imperios que siempre han cargado con la fama esa de ogros, aunque parecieran filantrópicos, como diría el maestro Octavio Paz. Se trata de vivir la vida. La sabiduría consiste, y la autoridad consiste, es cuando los demás depositan su confianza o su confidencia en ti, ¿no? Es entonces cuando te das cuenta que tienes un punto de opinión, porque es un punto de opinión que no está alejado de lo que tú piensas como persona, pero que siempre será de equilibrio y que va orientado fundamentalmente al bien común, no al enfrentamiento. Si nosotros volvemos a decir abrimos y todos los quiero y los respeto y son, digamos, amigos, son maestros, cuando abres a las 6, a las 7 de la mañana, 8, que parece que, digamos, que los curas se han salido de la iglesia y están en los micrófonos. O sea, no entiendo. Eso es... Eso Entonces buena empiezan, pregunta. pecador, 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 pecador. Bueno, quien esté libre del pecado tiene que tirar la primera piedra, ¿no? Y ellos que se lo apunten. No se trata de perforar a la gente. ¿Sabes? Cuando perforas ocurre un proceso, es que yo creo que esto son cosas básicas de comunicación. Yo recuerdo al maestro Humberto Eco, Moragas, que te lo enseñaban, pero parecen haberlo olvidado. La comunicación tiene unas leyes que no puedes saltar. Entonces, si tú produces demasiada insistencia, produce ruido. El ruido ensordece y la gente que hace se tapa los oídos. Claro. El mensaje, ¿a quién le duele? Al que lo emite. Que tiene que elevar el ruido y elevar el ruido y elevar el ruido hasta que se le rompen sus propios tímpanos o la maquinaria del ruido. Y los otros simplemente ensordecen. Y cuanto más presionas, más reaccionan. Y entonces se producen muchas votaciones, no el voto directo, sino el voto a la contra. Tú me quieres imponer, yo te voy a votar a la contra. No independientemente de un voto secuestrado ideológico, sino un voto a la contra. La transición, cuando tú abrías los medios antes de la transición, yo crecí en los medios donde había Viejo Blanco, había Viejo Topo, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, y todavía en la última época de Franco, ya la siguiente, y tenías un amplio abanico. Cuando ibas a los kioscos tenías el periódico de Cataluña, cuando empezaba, que ocupaba un poco el sector izquierdista, tenías La Vanguardia, nacionalista tirando a centro, Convergencia, tenías pues hasta el Alcázar, que venía del mundo del régimen anterior, tenías el Ya, muy directamente ultracatólico, tenías el ABC, que era equilibrado, monárquico pero equilibrado, tenías luego ya las aventuras más de Diario 16, El Mundo, que se lanzaron más adelante, y tenías El País cuando nació, que nació sí vinculado un poco a un grupo más centro-izquierda, pero luego sí se identificó un poco con toda la operación Felipe González, ¿no? Tenías un poquito de variedad en las revistas y en todo tenías un cambio de 16. Ahora no tienes nada. No. Ahora tienes cuando vas al kiosco, en Madrid puedes comprar el periódico no en la alternativa variada, sino a qué familia dentro del PP le compras el periódico. Bueno, eso. A la más vinculada a Tres Media como La Razón, a la más, digamos, elitista tipo ABC, a la más populista o con ínfula liberal como tipo El Mundo. Es decir, no tienes otra variedad. A la de la vieja guardia del PSOE como es El País, no tienes otra variedad. No tienes oportunidad de variedad. Maravilla, la tecnología nos ha permitido tener redes sociales, nos ha permitido tener otro tipo de prensa que no se somete a esa dictadura, a lanzar otro tipo de opinión. Eso no lo pueden controlar. Y entonces por ahí se está produciendo muchos cambios, muchos agujeros en este tipo de tecnología, y eso no lograrán hacer nunca. Es decir, yo ponía el ejemplo, no sé si lo he contado aquí una vez, bueno, preparando el libro El ritmo de Madrid. Eso, explícanos el ritmo de Madrid un poquito, sí, porque tiene ritmo, ¿eh? Al ritmo de Madrid. Bueno, una de las cosas que yo hago es irme a la calle para hacer los libros, o sea, ya sabes, o sea, yo me mezclo con la gente en todos los ambientes. Bueno, una de las personas que yo quería entrevistar era una señora que se llama Salmerón, que vivía allí había hecho una película, una señora un poco exótica, había vivido en un castillo y vivía en la colonia del Viso, que está entre el Bernabéu y Príncipe de Vergara, cerca del Auditorio. Es una colonia muy selectiva, de mucho nivel,
y las calles son todas iguales como con setos y con pinos y demás. Y con el taxista no perdimos ni GPS ni nada. Llamamos a la señora se había quedado dormida y el servicio había salido a hacer cosas, con lo cual no había manera. Y entonces toda nuestra afán era preguntar a toda la gente que había allí, o nos cruzábamos, Sí. dónde estaba esa dirección y si conocían a esa señora. Ni hablar. De las 10 personas que vimos no había nada. Y hasta el último señor que vino, que luego resultó ser, creo que era un ejecutivo del BBVA, que bajaba con su chofer, le preguntamos, oiga, ¿sabe usted dónde está la, la dirección esta? Dice, me suena, pero no. ¿Y conoce usted a esta señora? Dice, no, no, aquí la verdad es que no conocemos a nadie. Vino una chavalina de servicio y entonces ya nos dijo y nos acompañó a donde era, a la puerta donde era. Y al despedirnos, el señor dice, me han hecho ustedes reflexionar. Llevo 20 años aquí, no conozco a nadie del vecindario, ni conozco ni siquiera el nombre de las calles que hay al lado. Fíjate. Voy con el chofer, dice, conozco Bruselas, Nueva York, Sí, París, sí, pero no etcétera, conoce. pero no conoce. ¿Qué pasa con eso? Es el síndrome de determinada clase poderosa ahora, que no sale de las ondas de San Cugato, San Quirce o Matadepera Sí, sí, o, entralo. o que no sale de la Cerdaña, o que no sale de Sarriá San Gervasi, o no sale de Boadilla, Pozuelo, Majadahonda, o no sale de todos esos núcleos. Si no percibes la realidad, primero ves fantasmas en todas partes, ¿no? Ves fantasmas, ¿no? Yo siempre me preguntan, me preguntan dónde vivo, aunque tengo alguna propiedad en otro sitio, perdón, Hacienda, Ayuntamiento. Entonces, Ah, y digo, no, vivo en Hospitalet casi se tiran de los pelos. Y no, ¿por qué no te trasladas a otro sitio? Tal. Es decir, hay un desconocimiento real de que son las mecánicas diferentes, ¿no? Hay una especie hemos construido una sociedad, en vez de avanzar en estos últimos 30, 40 años, en España no se ha hecho transición ninguna. qué va. O sea, estamos en el parvulario de la democracia, incluso en una estación inferior, por cómo se tratan los líderes, por el lenguaje que se utiliza, por esas consignas barriobajeras casi. Eso sí son barriobajeras. No digo barriobajeras porque sean en los barrios bajos, No, sino no. porque los de los barrios bajos nos avergonzaríamos de esas consignas. No se lo dejaríamos decir a nuestros hermanos ni a nadie, ¿no? Nos avergonzaríamos de esas consignas. Primero por el bajo nivel intelectual que tienen, ¿no? Claro. Y luego por un cierto tufillo odio social que tienen detrás, ¿no? Porque hay esa concepción de que la gente, se ha instalado una concepción en España de que la gente puede progresar económicamente pero no socialmente. Y por eso a los partidos que tienen un poco ese índice digamos, de movilidad social, lo que se llama la movilidad social, se les tira la línea de flotación. Todos estamos viendo incluso personajes muy famosos que tienen comportamientos éticos, ellos que pueden defender, pero si lo hace una persona que procede de una extracción popular, es un golfo degenerado, ¿no? Yo mismo. Sí, claro, Yo mismo. tú y yo. Si me ven en unas fotos con unas chicas estupendas, que Era un ojalá, golfo, que es un ojalá, golfo. que ojalá continúe, pues hay que ver cómo vive Carlos Villarrubia. Esto no puede ser, tienes que sentar la cabeza. Ellos no, ellos pueden ir al fotocall, ellos pueden incluso alquilar la presencia, digo en el buen sentido, de esas chicas espectaculares para que les acompañen sus presentaciones y tal, y eso es completamente natural, Claro. eso forma parte de lo natural. Del protocolo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque ha vuelto el cacique. Hemos vuelto a los caciques, a esos caciques no tan groseros como los de Santos Inocentes, pero esos caciques que además tienen exhibición, ¿no? Cuando vas en alguno de los lugares te exhiben su colección de coches, te exhiben su colección de estos, y no te digo nada de lo que cuentan de sus avatares amorosos, ¿no? Ya. Para Sí. no destaponar la cera de los oyentes y televidentes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que algo que avergonzaría a la clase dirigente, incluso procedente de aquella democracia cristiana, de lo que podía ser UCD, CDS, etcétera, en su tiempo, ahora no, se da como natural. Y se considera a todo aquel que procede de esa masa social un intruso. Es un intruso. O sea, ¿por qué está aquí? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Es un intruso. Yo creo que la forma de defenderse, eso me lo estoy encontrando todos los días, me lo he encontrado en mi carrera, porque por una razón o por otra me ha tocado estar en programas de élite con gente de élite,
sin un euro, pero de élite. Sí, programas de Con la alta... perplejidad de ir a comer al mejor de los restaurantes o dormir en el mejor de los hoteles y tener de 5 céntimos en el bolsillo. Pero bueno, son cosas de lo que da el avatar. Bueno, pero eso te hace estar como una especie de enviado especial, oyente, Sí. de lo que se dice, porque ellos te suponen que procedes de esa cantera, ¿no? Te supone que proceden de esa cantera. Y eso te das cuenta de cómo en los últimos años, 15, 20 años, España, y Cataluña, por supuesto, que incluso todavía más, ha retrocedido otra vez. Volvemos otra vez a lo mismo, volvemos otra vez a ese pensamiento. Yo siempre lo califico, siempre lo he calificado ese pensamiento un poco, ¿sabes?, como de ese tipo de personas que parece que aunque se laven muchos en colonia, o han pasado a lo Sí. mejor 30 veces por la ducha, pero como sus pensamientos son sucios, siempre huelen mal. O sea, esas personas que huelen mal siempre, aunque se Aunque... pasen por todo el tren de lavado que pueden lavarse, porque Sí, están sucios por dentro, ¿no? sí. Están sucios, no por su ideología, no por su No. ideología, Ellos están sucios mismos. porque muchas de esas ideologías enmascaran una frontera social. Y aquí no hay fronteras, amigo mío. Aquí hay el que vale, vale, y el que no, para tacos de escopeta. Hoy nos... Y creo que en algunos de esos barrios llenaríamos las tiendas de tacos de escopeta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pero mira, lo importante es que si te fijas, la ciudadanía, España, los españoles, que en el fondo cada uno ha sido libre, ha salido y ha expuesto lo que Claro, siente. afortunadamente, Y claro. yo no voy a decir quién es mejor ni quién es No, peor, no ni, es ni el voy a tema, entrar en es ellos. que no es No, el tema, no es el porque que no tema. quiero que nadie se confunda, que aquí no No, venimos a juzgar a nadie. no es el tema, no se trata. Yo odio, digamos, la pancarta, el lenguaje pancarta creo que tanto por un lado como por otro está, y odio las trincheras, no me gustan las trincheras, porque además no se corresponden a la realidad. Y cuando se habla, o cuando iba, me acuerdo, a Córdoba, cuando estaba en auge todo el independentismo, claro, usted de Cataluña, Barcelona, digo, no me des la barriga, tío. Claro, Te invito a que vengas a la semana y verás que en las calles de Barcelona no están pasa nada. tranquilas, están muy Y no tranquilas. pasa nada en la convivencia. Es decir, no, el, es, estamos llenos de pirómanos, ¿no? De pirómanos intelectuales, de gente que además, en teoría, en el mundo de la cultura, sea de un lado o de otro, nos han transmitido un tardo existencialismo, como yo digo, que eso está, afortunadamente ya está sobrepasado. Tú hoy no puedes salir a la calle, como decía mi buen amigo y maestra, te decía, con el cantautor de las narices, dice, vete al cine, cómprate unos calcetines, cógete un ligue, pero deja de darla, coñazo. Si te Sí, quieres sí, suicidar, suicídate, si quieres hacer lo que sea. Es decir, no por invitación al suicidio, ¿no? Que no, eso, sí, no, es la sino canción. porque me refiero, desgraciadamente, el que se suicida no te lo anuncia muchas No. veces. Entonces, sino esa gente que te está diciendo, y qué mal estamos, la situación es muy mala, todo está mala, y los ves, vamos a ver, van a una tertulia y te dicen, conocido economista catalán, por ejemplo, y te dice, esto está, la situación va a petar, y lo ves rollizo en el restaurante de lujo. Seguro, me parece Contradictorio que el todo. hígado es el que va a petar. Sí, sí, tu hígado te va a tener un problema al final. Es que no puede ser, no No. podemos transmitir esa desazón. Incluso en las situaciones que pueden ser difíciles, tú has de transmitir ánimo y sobreponerte, poner capacidad de sobreponerte, capacidad no de ser líder de estos de nuestros amigos que nos venden liderazgo de yo no necesito ser guerrero leyendo un libro, perdón, por los amigos, ya soy guerrero por naturaleza, guerrero, noble guerrero, pero guerrero. A lo mejor último mohicano, pero penúltimo. Pero el último será otro. El último será otro. Entonces, bueno, esa guerra que es la guerra de la sonrisa, la dulce guerra de sembrar la cordialidad, de sembrar el afecto, que para eso estamos en la vida. Luego cada uno piensa, eso es muy bonito, enriquecedor, pero el pensamiento de uno no es en confrontarlo con el otro. No hay que montar medios de comunicación donde tenemos la banda de la derecha, la banda de la izquierda. ¿Sabes? La mayoría de esos combates, mi padre me llevaba a los Cachaz 4 allí en la Plaza de las Arenas de pequeñín, que nos Sí. divertíamos por la mañana. Son combates amañados. Eso Es siempre. decir, son combates amañados. Ganas tú, gano yo. Claro, entonces ganas tú, ganas yo, porque todo el mundo sabe que la realidad no es así. No hay unos que juegan un lado y otros que juegan otro, porque eso no se vive en la calle. No se vive eso en la calle. Si queremos avanzar en el cuidado de los niños, de los mayores, en el mejor trato de la mujer, y en todo eso que son, digamos, valores sociales,
tenemos que avanzar entre todos, ¿no? Repartir la riqueza en lo posible, en lo posible. Pues no necesitamos comer 3 veces. No, Ni tampoco es divertido ver a alguien que pasa dificultades gracias a que nosotros comemos 3 veces, no es necesario. ¿Eh? Eso produce lo que yo llamo colesterol mental, que hay mucho, ¿no? Tampoco hace falta tener 20 coches, ¿no? no. Puedes alquilarlo si quieres cambiar, si tienes tanto dinero, puedes alquilar uno cada semana. Es decir, no hay que epatar, ¿no? Epatar le bourgeois, como decían los franceses. Es decir, no hay que. Aquí ya nacemos todos deslumbrados, no hay nadie que nos deslumbre. Es decir, lo que sigue deslumbrando es la capacidad de cariño de verdad, ¿no? No deslumbra el maquillaje, sino deslumbra el interior de la persona, lo que te enamora de una mujer es su interior, no deslumbra. Luego es verdad que ella puede sentirse más segura con su historia, bueno, todo lo que sea, ¿no? O puede jugar a todo eso, pero te enamora su contenido, su historia, y eso es lo que nos debe, esos valores de la educación, del compartir. De todas formas, afortunadamente el pueblo español lo tiene, es muy libertario, muy ácrata, y vuelvo a decir que lo peor que se puede es pisarle demasiado el pie porque te va a hacer lo contrario. Tiene Claro. mucha capacidad de resistencia, más de lo que necesita. Hemos pasado una pandemia y quizá hayamos sido, desde la parte del pueblo, la gente de los pueblos europeos más colaboradores y que hemos resuelto la pandemia en general mucho mejor, ¿eh? A pesar de los nervios primeros y y del De algo de desconocimiento y de desconocimiento. toda la historia que había. Pero ahí está, el historial, y ahí está, que España es como ejemplo de lo que tenemos ahora, una situación económica. Yo siempre la he tenido mala, pero quiero decir a nivel general, que nos la envidiarían en Europa, de lo que son las Sí. cifras generales. Pues entonces, hombre, seamos sensatos, reconozcamos lo que hay y contribuyamos a colaborar, no a volver a los túneles del tiempo, no porque no te guste una lengua, quitarla de una biblioteca, pero qué mal hace, ¿no? Es Ninguno. que se come la revista, come el niños o... Se lo come todo. Pero sí, tienes razón en que tal como estamos hoy por hoy, tenemos que seguir sumando, seguir creciendo, Sí, no volver atrás, no porque vuelve atrás. no nos llevaría a ningún Bueno, lado. pero hay algo que la historia es afortunada. La historia avanza por raíles de ciencia y tecnología. Yo creo que lo más atrasado ahora es la filosofía, la literatura que tenemos no está al compás. No está al compás, yo cuando siempre lo digo, maneras de escribir, etcétera, salvo en artes populares como el cine, la música, etcétera, Ujú. no está al compás de lo que ya tiene la tecnología. ¿Qué hace un médico cuando tiene una dificultad o tienes una dificultad? Lucha por salvarte, lucha por investigar, lucha qué tal. No, aquí desde el punto de vista intelectual, filosófico, incluso periodístico, lucha por buscarte por dónde tienes el poro para tumbarte el edificio, ¿no? Lo que Ya, hay que hacer es que el edificio se mantenga, ¿eh? Luego es verdad que los errores de gestión, pues tú puedes votar a una gente, puedes votar a otra, pero sin meter esa incidencia social, porque lo único, todo aquel que mete insidia, todo aquel que mete ruido, todo aquel que actúa como un predicador por las mañanas, todo aquel que mete consignas groseras, no hace más que demostrar su bajo nivel, su bajo totalmente. nivel. No necesita, ¿eh? Eso es como el jugador de fútbol. El jugador de fútbol bueno, el Pelé, el Messi de siempre, casi nunca se tiraban para un penalti, No, ¿no? Solo utilizan la marrullería aquellos que no dan más de sí. ni más ni menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Nosotros seguiremos volando, como decía el maestro, afortunadamente el otro día le dedicaron al maestro de todos los que escribimos canciones, don Manuel Alejandro, que con sus 92, 93 años lo tenían allí, explicaba, pues él escribió para Julio Iglesias una canción que es una pura lección de filosofía, que se llama Vuela amigo, vuela alto, ¿no? Ah, sí, 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 Es sí. decir, o sea que tienes que elevar tus sensaciones. Allí, cuanto más te despegues del suelo, menos pisarás el barro, ¿no? El barro, eso no te interesa para nada. Que te tiran con pistola, que te tiran con lo que sea para derrumbarte, tú eleva el vuelo. Allí no te alcanzan. Claro. Y además los verás pequeñitos. Sí, los verdad es que son pequeñitos. Por eso, después de haber pasado, Carlos, que hemos pasado una pandemia muy dura, que guste o no guste a muchas personas, ha sabido gestionarse. Sí, Y muy bien. hay que Hay decir que que sí. reconocer que Sí, sí, se ha sí, sabido sí. gestionar. Sí. No, En incluso vacuna. fíjate que yo que te contaba aquella Sí. anécdota que pasó cerca de casa con la unidad militar de emergencia. Me acuerdo de cuando se creó, que fue en el gobierno de Zapatero, buena parte de la derecha, de nuestra derecha, digamos, más ultramontana,
se cachondeaba de que para qué caramba se informaba la unidad militar de emergencias. Hoy es la unidad más bendecida de toda Europa. Ha estado en las inundaciones, en el volcán, en conflictos también militares, y ha estado en la pandemia, ha entrado en las residencias cuando nadie quería entrar, ha fumigado, ha hecho todo. Bueno, es una conquista social, es darle al ejército otra cara que a ellos también les satisface. Claro. ¿Y por qué ir en contra de eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Quién me quiere contestar? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si luego tienes que los acontecimientos te dan la razón. Es algo retrógrado, muy retrógrado. Es, ¿sabes? Como de aquellas series que se llamaba este señor vestido de negro, que hacía también Antonio Mercero, Vale, y sí. ¿te acuerdas de que hacía López Sí, sí. Vázquez? Esa cosa. Es como algo muy provinciano, es volver a esa cosa provinciana. Yo me encantan las provincias, es que viajo por media España haciendo mis cosas y quiero todas las provincias y mis orígenes. Pero cuando hablo de lo provinciano no hablo de la provincia, que la provincia se vive en ahora fantástico. Sino ese espíritu Sí, a, de antaño, antaños, de provinciano, del que te miran, del marido que tiene también la amante, de que si tú vas con la chica, tú eres golfo, pero él si va con la amante es su secretaria, etc, sí. etc, etc. Bueno, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a explicar aquí? Que no sepamos todos. Pero lo importante es que después de todo esto hemos salido más reforzados. Yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de lo que... Tenemos que avanzar. Hay fallos, porque No, hay tenemos que fallos avanzar todos siempre. en común. Si quiere evolucionar nuestra democracia, tendría que ser un servicio de colaboración entre los partidos, no un servicio de destrucción. Exacto. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que crear incluso... se han creado muchos partidos laboratorio que no acabarán en nada. Lo único que hacen es pensando que así derribabas el otro. Se han creado cadenas disfrazadas de progresismo para hacer otra cosa. Se han creado... Bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, como están todo el día comiendo y organizando, es que todo lo hacen en un ordenador. Claro, sin darse cuenta. Esto es como el GPS, aquel famoso de Teruel, ¿sabes? Sí. Que fue una camioneta sí, y encontró el GPS y le dice, no, va usted por este camino. Y el tío, empecinado en la camioneta, claro, sin saber que Teruel las calles son así de estrechas. Claro. Y salió en el telediario. Fantástico, se quedó clavado en la calle de Teruel. Digo, me lo dice el GPS. Digo, de acuerdo. No, adelante. Lo que te diga el GPS, que tira adelante. Tú ves que no puedes entrar, sus pero tú órdenes, ves. es igual, a sus órdenes. No sabe que se va a estrechar la calle y no va a poder usted salir. Pero es igual, no. No importa. Pero él va con el GPS, pero no pregunta al que vive allí. No. Antes, cuando pasa en la realidad igual. Pregúntale a la gente qué necesita ahora. ¿Necesita ahora que digas, no sé qué caramba, que acudas otra vez a ETA, al fantasma de ETA para hacer eso? No necesita nadie, No. ni el País Vasco ni nadie. No juegues con eso, por favor. No juegues. Cuando sabes que si tiramos de esa historia puedes tirar de muchas cosas muy extrañas en las que están metidas muchos hilos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay si va un presidente a votar que le prepares... lo prepare quien lo prepare, o el otro cuando le mete la ranchera al PP también, el otro de más allá. Dice, ¿por qué hay que molestar? Déjalo que vote. Si tú votas en contra, pues ya se contará el voto. Pero, ¿por qué no te vas a la playa a pasar un rato, a disfrutar del día? A hacer el amor con tu amante, si la tienes, o lo que sea. A hacer algo productivo. ¿Pero por qué vas allí a hacer eso? No que sé. Se te va a subir el colesterol, el mental y el otro. Le va a subir todo va a subir. Todo. Y además vas a perder. Sí, encima. Porque produce el efecto contrario. Totalmente. Entonces, eso no tiene, pero hace falta una colaboración entre todos. Superar ese mito de cuando se habla, había un columnista que decía, hoy nos hemos levantado con las dos, una España ríe. No, aquí no hay dos Españas, aquí hay una España sola. Yo no, cuando voy a la calle, no me piden, cuando entro en el restaurante, no me piden que si tengo el carnet de una España de otra, ¿no? Es decir, es la misma España. Pero es que volvemos a preguntar, ¿por qué el periodismo, y tú siendo periodista, cómo está cayendo el periodismo tan bajo? Se está suicidando. El periodismo escrito se está suicidando. Bueno, vamos a ver. Tiene su punto perverso. Es decir, el punto perverso es como están muy a menudo las empresas en deuda, hay subvenciones. Subvenciones que pueden ser directas o a través de anuncios publicitarios o fundaciones. Y entonces se convierten voluntario o involuntariamente en eco. Y es que cuando ves una cadena, por ejemplo, yo he trabajado con varios amigos, pero que es muy, digamos, lanzadilla hacia un lado, hacían algo muy divertido que era, a ver, el cálculo del resultado electoral, ¿no? Bueno,
el que menos le daba al PP 160, 170. Ese estaba soñando. Sí, sí, sí. No solo eso, sino que estaban calculando a Sí. qué hora dimitiría Pedro Sánchez, Sí, sí. En sueños, claro, eso es un a burbuja. qué hora... Sí, podíamos preguntar a qué hora dimitirá Feijóo. No tiene sí, nada que también ver dimitir a podríamos Feijóo, que no preguntarlo le deseo también. nada malo tampoco, o sea, No, es no, en decir, absoluto. pero, Bueno, pero ya ayer tuvo bueno, el otro día ya tuvo una sí, hostia. bueno, no, bueno, pues Sinceramente, sí, porque salir al palco y encontrarse Ayuso, claro, ya le están diciendo, tú te vas. lógicamente, O sea, que lógicamente. no le deseo a Bueno, pobre eso hombre tiene nada malo. un hilo muy, Pero el propio partido, ¿eh? Ojo, que muy, estamos hablando pero de... eso el que lo quiera saber, que se matricule en algún seminario que Exacto. haremos, ¿no? Sí. Porque yo explicaría, lo dejo ahí, explicaría cómo un hilo conductor que ha habido en la campaña, que ha jugado a varias bandas, ha creído favorecer, pero en el fondo lo que quería era destruir al candidato. Sí, Y viene desde dentro, ¿eh? totalmente. Y Sí. viene desde dentro. Y tiene nombre y apellido. Pero bueno, eso no lo digo porque además lo diría como halago a la operación, porque en la operación no dejaba de estar Pedro Sánchez. ¿Mm? Solo diré que cuando vi un rato, no lo vi entero el debate, pero luego lo repasé un poco, el debate ese famoso del cara a cara, y me dio la sensación de que en realidad Pedro Sánchez jugaba a perder por goleada. Jugaba a perder ese debate. Ese es tu punto de vista. Sí, desde el punto Y de yo, vista, al analizar toda, la entrevista. primero porque no me lo creo, no me lo creía en su... Es un personaje que se autocontrola muy bien, entonces, no me creía ese personaje. Y como de alguna forma sabría que los moderadores iban a estar mirando los toros desde la barrera, teóricamente desde un lado o de otro, aunque son del mismo lado, por consejo de administración, bueno, ellos trabajan ahí, son muy buenos profesionales aparte. Yo creo que salió claramente a perder por goleada con un objetivo, dar confianza al candidato, ¿eh? Y prepararle una lazada posterior, ¿no? Eso acompañado teóricamente por unas encuestas creadas por servicios muy próximos al PP, ¿no? Al PP o a la órbita conservadora, que todavía lo ensalzaban más, pero que todos sabíamos que no eran reales, porque hay dos factores que el CIS sí lo hacía, aunque Tezanos también tira un poco para PSOE, que son, cuando estás en el poder hay lo que se llama un efecto recuerdo en comunicación. ¿Qué quiere decir? Que tú para ganar por goleada o por mucho al que está en el poder tiene que pasar una catástrofe, parecida a lo de los trenes o parecida a aquella historia. Si no hay esa catástrofe, si no hay esa convulsión, hay un elemento colchón de recuerdo, pero en este caso se ha aumentado con sorpresa, ha sido más el colchón de lo que se esperaba, que hace que eso no se tumbe tan fácilmente. Y si además la estrategia la manejas en varias direcciones, todavía es peor, ¿no? Yo creo que es una partida de ajedrez jugada a largo plazo, que se juega dentro del propio Partido Popular y del que se ha aprovechado muy bien Pedro Sánchez, evidentemente. O sea, quizá los enemigos, que no enemigos, porque son técnicos, muchos técnicos de comunicación muy buenos han trabajado para los dos partidos, pero digamos que llevan la camiseta, enemigos en el sentido, en este caso no de odio, porque son profesionales. Si esos profesionales, en vez de contratarlos el PP, los contrata el PSOE, hacen la misma jugada. Iván Redondo y compañía, ¿no? Es decir, Sí. Consiguen que Feijóo vaya muy, muy confiado a la entrevista de Televisión Española y se encuentra con una periodista de primera, que es Irene Chaurrondo, que hace periodismo, ¿no? Lo mismo le haría a Pedro Sánchez, ¿eh? Le hizo con los peajes, o sea, que decirte que él, cuando vaciló que si los peajes igual, ¿no? Pero en este caso era no digo la mentira, los datos eran tan claros que eran contundentes. Y entonces se vio una de las debilidades que el electorado nunca perdona, que es a ver cómo reacciona alguien cuando el viento va contrario. ¿Qué tenemos? Muchos políticos de laboratorio
que no son como aquella escuela de Fraga o Suárez o compañía, o González, acostumbrados a perder, a ganar, a que les den tortas por todas partes, y que todo lo contrario, si pierden una vez se levantan como ha hecho Pedro Sánchez. Si en teoría ha perdido por goleada en el de esto, resulta que remonta cada día de lo que hace. Feijóo no es así. Feijóo es un hombre preparado, pero es un hombre que ha estado entre algodones políticos. Es un hombre entre algodones políticos. Eso se nota en la vida. Cuando estás trabajando, los que no hemos crecido entre algodones, quiero decir, mis padres me han criado todo lo mejor posible y me han tratado muy bien. A todos me han tratado muy bien, pero nos referimos a algodones sociales, o sea, que tenemos el viento en contra siempre, que tenemos que hacer 5 veces mejor las cosas que otro para que se nos tome en cuenta, e incluso cuando se nos tome en cuenta, vale, pero es que, Carlos, o es que el otro tal, hay siempre un pero, ¿no? Hay un pero que indica que encima les molestas, vale, te pueden necesitar. Esa es la diferencia entre Feijóo y Pedro Sánchez. En la que siempre en unas condiciones hostiles, en este caso completamente hostiles para Pedro Sánchez, hace una cosa al principio, muy bien recomendada, supongo que Redondo entre las sombras y compañía. Él le dice, no, tú vete a los programas donde te han dado más caña. Claro. Al hormiguero, no te vayas al intermedio, ya sabes qué te van a hacer. No, al público amigo, vete al fuego enemigo. Claro. Te darán, pero tienes todas las de ganar. Y ahí va ganando votos. Porque el ogro ya no está en ogro, el filoetarra ya no está en filoetarra, el chapote no aparece por ninguna parte. No. Más el chapapote que el chapote. Exacto. Jugando con las editoriales, que ese sí fue real. Sí, el otro fue real, pero no tenía nada que ver con... desgraciadamente fue real, pero no tenía nada que ver en este caso con el PSOE. Vamos, establecer cualquier relación es completamente perverso, ¿no? Como tampoco con el PP, o sea, con ninguno de los partidos normales, era aquella cosa horrorosa que ocurría, ¿no? Y aquel fenómeno que trastornó y que venía precisamente de ese ultranacionalismo, que además, si vamos a analizar los orígenes de ese movimiento armado, llegaríamos bueno, digo movimiento, no debería decirlo, de esa banda terrorista, ¿no? Sería el nombre correcto. Pero bueno, de lo que nació así como banda armada, tendría unos contenidos sociales muy, muy de épica nacionalista, ultracatólicos en el fondo, aunque se autodenominaran marxistas, ¿no? Que los extremos se tocan. Bueno, pues todo eso hace que técnicamente el hombre vaya ganando cada terreno. Si además, como algo original, como ya lo ha hecho Albiol en Badalona, como lo hizo Trías en Barcelona, aunque luego le salió al pobre mal. Sí. Perdona que me sonría. No vamos a insistir en el tema. O hace Abel Caballero en Vigo. Es evidente que tú te tienes que desmarcar de la estructura del partido, ser PP y algo diferente al PP, léase Ayuso, que va por su distrito federal, léase Caballero. ¿Qué consigues con eso? Que te vote gente de todas las condiciones. No hace falta que te pongas el pin en el bolsillo. Y que, evidentemente, el riesgo que tienes es que en tu propio partido no te ven bien del todo. Las viejas estructuras no te ven bien. Pero mientras vayas ganando, tapando el asunto, no te pueden echar. Bueno, eso es lo básico. Tú tienes que saber que para gobernar, para ser político, no solo tienes que gobernar para los tuyos, sino fundamentalmente empiezas a ganar cuando generas confianza en aquellos que jamás te votarían. Y en aquellos que nunca te votan. O sea, que produces el menor rechazo posible. Por eso esa variante del CIS, que la gente no valora mucho, pero que se suele hacer bien, porque actúan con el efecto recuerdo. Es decir, todo el mundo lo quiere linchar a los técnicos del CIS y demás, y resulta que es la encuesta que más se ha acercado por lo bajo a lo que había ocurrido. Que si, por ejemplo, no hubiera habido esa avalancha de votos, correo, etcétera, de ese voto movilizado, si hubiera sido incluso en una situación, la derecha estaba desmovilizada y la derecha independentista también se muy desmoralizada, todo el movimiento independentista, y entonces hubieran crecido esos dos partidos, pero incluso hubiera sido el resultado más equilibrado, como ya lo saben ellos, que lo saben mejor que yo, que se dedican a horas y horas y además cobran por eso. Yo nunca he visto gente que cobre tanto por fallar. O sea, yo tampoco. Es algo, tú y yo acertamos más, ¿eh? Es algo alucinante, sí. Entonces, bueno, este es un poco el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver, más verdadera ciencia de la comunicación, que esa gente que estudia comunicación.
Hay que trabajar más con gente de la comunicación, no del coach ni del liderazgo. Esta gente está muy equivocada. Totalmente. Porque ellos intentan acercar la realidad a sus patrones. Ellos dicen, yo voy a dominar el día, yo voy a hacerme líder mismo. No, es al revés, es desde la vida hacia ti, no tú hacia la vida. Tú eres más pequeño que la vida. Totalmente, es una Y si tú hormiguita. quieres ir a favor de la vida, intégrate dentro de la vida. Es decir, vamos a ver, tú imagínate que tienes un ave, ¿no? En el rey. Entonces, yo quiero tirar del ave. Digo, no, métete dentro del ave que irás en el ave, ¿no? Es decir, métete dentro de lo que es la propia estructura de la vida. De lo que es esa propia estructura de la vida que es la que te hace. Entonces, por eso todo falla. Y luego la gente se tira de los pelos diciendo, es que lo que habíamos previsto, no sé, la realidad no nos ha respondido. Digo, la realidad. Es que no viven la realidad ellos. La realidad ha estado siempre en ese sitio. Eres tú el que estabas en un globo en otro sitio. Sí. ¿No te has enterado? No, es que a mí Entonces, me vamos a sorprende. ver, se trata de pisar más la calle, de escuchar más lo que necesita la gente, sobre todo de no molestar. Una cosa que se consigue mucho de tener una sonrisa más. Cuando tú ves esos candidatos que teníamos, pasó un poco aquí también con Trías, que sonreía hasta que luego perdió, ya no dejó de sonreír. Bombear. Lo Bueno, siento, me ha salido. vamos a dejarlo, que bastante Discúlpame, sí. bastante penitencia. El, el, el asunto que quiere decir, una sonrisa siempre gana, siempre gana. Es decir, vale más en este caso, por ejemplo, el rostro de Yolanda Díaz que no diré cuál es mejor o peor, pero que el un poco más crispado de Irene Montero, ¿no? Entonces, tú tienes que servir una idea con una cierta cordialidad. Y una sonrisa de Sánchez pues vale más que yo no le conozco una sonrisa a Feijóo, no se la he visto, no sé cómo sonríe. Entonces, no quiere, ya te digo, no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor persona, no hay que mandar a nadie al asunto. Le deseo lo mejor posible, pero los resultados son siempre cuando se tira a la gente de los pelos, la gente dice lo que quiere, y deben aceptar lo que quieren. Claro. Los resultados han sido para mí bastante claros en el sentido, y tiene varias lecturas. Primero, fallida operación de regreso al pasado, ¿no? Yo creo que el PP no debió pactar con Vox en muchos de los... Respeto la ideología de Vox, cada uno tiene la ideología que quiera, pero evidentemente tú no puedes ser una cosa y otra. No. No puede ser, no puedes hacer una paella sin arroz. No, Entonces, si no hay arroz, no hay paella. Quiero decirte que no puedes estar en lo liberal y en lo ultraconservador, que tienen su derecho, porque es un partido constitucional, ¿eh? Yo no, el que vota a Vox, pues vota a Vox. O sea, yo no le voto, pero que el que vota a Vox, pues vota a Vox. Yo no tengo ninguna intención en prohibir a Vox, ni pueden hablar y decir lo que quieran, pero hombre, o una cosa u otra. O sea, tú no puedes ofrecer al Partido Socialista un pacto y a la vez estar pactando con Vox. O una cosa u otra, que en eso tiene razón Vox, cuando Abascal le dice a Feijóo, vamos a ver, no hemos pactado para hacer unas determinadas políticas, entonces ¿cómo en el debate usted le ofrece un pacto? Que usted se abstenga. Si se abstendrá será porque va a gobernar prácticamente con el programa del otro, porque si no, no le va a dar el apoyo. No le va a decir por su cara bonita qué le va a hacer. Bueno, pues eso es de puro cajón. Y esas cosas no se están utilizando porque priva el poder, ¿no? Y cuando hay alguien, como pasó, que era en Extremadura, ¿no? Que la chica de allí, la señora, que quedaba segunda, dijo, no, yo no voy a pactar, pues desde la dirección o desde donde sea, dice, pacta. Pues cada pacto son varios diputados menos. Total. Pero para los dos, para unos y para otros. Primero por el hambre, porque muchos gobiernos autonómicos podían haber esperado a constituirse después de las elecciones, pero hay hambre de puesto, hay hambre de colocarse en lo que sea, y ese hambre los perdura. Y como creen que al crear esa atmósfera mediática lo tienen todo ganado, de alguna forma, Feijóo se presentaba como si fuera el presidente a la reelección y el otro como un candidato, como un intruso, porque ellos lo ven como un intruso. Cuando hablan de eso que llaman sanchismo, yo creo que conté que tenía un profe muy bueno que fue que luego fue gran actor también, Xavier Lorriaga, y presentador de televisión. Y un día, cuando hice una recensión sobre la película El amor del capitán Brando, se me ocurrió ponerlo del landismo. Y él, fíjate que era muy de izquierdas, me dijo, Carlos, dice, esto no se corresponde a tu altura intelectual. ¿Qué es eso del landismo?
Landismo no. Alfredo Landa ha hecho unas películas, unas te gustarán menos, otras menos, es una cosa despectiva. Y además que no quiere decir nada. ¿El landismo qué es el landismo? Pues el sanchismo no quiere decir nada. ¿Qué es el sanchismo? Claro. ¿Qué es el sanchismo? Ah. ¿Dónde está la filosofía del sanchismo? Es decir, porque lo que molesta es que esté en el poder, ya está. Entonces quítate tú, como decía, para ponerme yo, ¿no? Bueno, entonces esa filosofía, afortunadamente, el votante que no es fanático de una cosa y otra, pues es como el votante ya es como el VAR, te gustará más o menos, pero si no hay penalti, no hay penalti. Si las pensiones, no votaste a favor de las pensiones, como dice el VAR Inchaurrondo, dice, chi, pip, Sí, fuera. el señor, lo siento, La gente se no ha acuerda, sido. tiene memoria. Sí, o usted no sé qué ha dicho de que el señor Sánchez no quiso favorecer la investigación. ¿Dónde leyó usted esto? En un teletipo. ¿Un teletipo? ¿Y usted se fía de un teletipo? Un teletipo puede venir de cualquier sitio. ¿Ha contrastado usted esa información? Ah, no, pero me lo dijeron. Digo, vale, me lo dijeron. Bueno, pues da el grado de fiabilidad. Ahí se pierden toneladas de votos. Pues claro, que imagínate cómo le das el poder, la autoridad a alguien Que miente. que frivoliza. Ya no que miente, porque yo creo que tampoco, vamos a ver, no creo que venga con la perversión de la Bueno, mentira, no miente, ¿no? pero no vienen informado y quiere decir que no le preocupa Digamos bien poco la que ciudadanía. no tiene voluntad de decir la verdad, No, ¿eh? nunca. O al menos, aunque él crea que lo otro está así, por lo menos matizar. Porque claro, eso consiguió, como al famoso, como él no cortar con un golpe de autoridad lo del chapote y compañía, el que pues, empezara con el chapote y luego ya evidentemente con el narco del bote. Con la diferencia de que el narco del bote sí existía. Y hay fotos. Y a eso le añades que si lo conozco, que si lo dejo de conocer, y el narco del bote pues ya tenía un historial. Bueno, cada uno hace las vacaciones con quien quiera, Está pero claro. luego que no nos den lecciones de moral, por favor. Ese es el asunto. Pues por ahí se pierden todas las cosas, claro. Porque tampoco es que busques que las personas tengan, que sean apóstoles de la verdad ni nada de lo contrario. Pero sobre todo que no te intenten torear, ¿no? Para torear están las plazas de toros y no te intenten Y los torear. toros. Y los José Tomás y todos esos y los grandes toreros, al que le gusten los toros. Y déjalos, eso es un arte también de tauromaquia, pero tú si no sabes torear, mejor que te pueden golpear los cuernos en todas las direcciones, ¿no? Y por muchas razones, incluso dentro de tu propio, como ayer se vio en la celebración, esa celebración agria, tú veías, curiosamente, ha existido unas... estamos grabando, para la gente que lo vea posteriormente, lo digo, Sí. lo anoto, lo vea dentro de un mes o de dos, o de los meses que sea, pero bueno, hacemos referencia a las elecciones de a la noche electoral. Ayer cuando veías la comparecencia de los líderes, veías por el tono, por la comunicación, quién había ganado, quién se sentía ganador y quién no. Veías que en Cataluña Junts lo defendía con mucha amargura el resultado, aparentemente como una guardia de corps, pero con amargura. Esquerra Republicana se sentía ligeramente ganador dentro de haber perdido por esa posición de equilibrio. Y evidentemente el PSC se sentía gran triunfador casi de forma natural. Y a nivel estatal tenías el único realmente que dijo la verdad para mí dentro de esa área, es Abascal, que decía, no señores, hemos perdido. Hemos perdido y además identificó bien por qué habían perdido, porque es inteligente. Comunicativamente son inteligentes, es decir, incluso cuando escuchas algunos canales de su órbita más directamente ideológica, identifican bien por dónde ha fallado el Partido Popular, lo identifican muy bien. Entre otras cosas, por una cosa que dijeron claramente, es decir, no minusvaloremos a Pedro Sánchez, Entonces, acuda usted al debate a 4. No minusvaloremos a Pedro Sánchez. No se fíe de lo que usted vio en el de esto. Puede ser la trampa del ratón. No se fíe. No se fíe. Para mí, el primer episodio, y se verá con el tiempo analizado, el primer debate es una dulce trampa a Feijóo. Yo creo que más que una dulce trampa, mi humilde opinión, Sí. Mi humilde opinión, porque Sí, todo el sí. mundo es libre de opinar. Yo creo que todos ellos tenían tanta hambre de poder y siempre con el mismo discurso, Sí, disculpa, barato y tirano. pero así como... Bueno, porque Pedro Sánchez tiene mucho autocontrol,
no deja de ser bastante maquiavélico dentro de lo que es como político, ¿no? Para sobrevivir. Y no me lo creí que se descompensara tanto, ¿sabes? Cuando no me lo creí, me vi un comportamiento voluntariamente, no sé si voluntariamente o dislocado o inducidamente dislocado, ¿no? ¿Tú lo crees así? Sí, por los resultados finales sí. Yo creo que no. Mi Por los opinión, mi resultados, humilde por los opinión. resultados finales. Es verdad que pudo estar torpe, evidentemente, voluntariamente torpe, desde luego, pero es que en la vida me ha enseñado, A ¿sabes? desconfiar, a ser Como el retorcido. timo de la estampita, Como que tú eres ¿sabes? retorcido. Sí, yo soy Y yo no soy tan retorcido. retorcida. Por eso Sí, digo que porque vamos a ver, en la comunicación se utilizan muchos resortes y cuando hay una batalla a largo recorrido, que aunque sean 15 días son largo recorrido, todo tiene un compás, ¿no? Y ese compás puede verse favorecido en que tú tengas una actitud. Primero, para mí fue sospechoso que aceptara el debate donde se dio y no hubiera contrapuesto, decir, no voy al debate si no me haces otro debate en la tele pública. ¿Mm? ¿Eh? Vale. Acepta un debate donde sabe que va a estar en campo contrario. No decimos nada más que A3 Media simpatiza con el Partido Popular, pero a manos llenas, a raudales, a diluvios, ¿no? Que ahí está Vicente Bayer, gran periodista, pero que le da caña a Pedro Sánchez mañana, tarde, noche y amanecer. y amaneciendo. Ahí está Ana Pastor. Bueno, no quiero entrar en posiciones de ajedrez con La Sexta y compañía, pero que pertenece a una cadena que yo sigo diciendo falsamente progresista, porque el Consejo de Administración es lo mismo, y cómo se demuestra en cada paso. Y desde luego se demostró la pasividad de los dos en no intervenir, porque todos sabían que datos, por ejemplo, que estaba manejando Feijóo, los de Sánchez, no me fijé demasiado, supongo que diría alguno falso también, pero los de Feijóo eran... No estuviste atento a la No, entrevista. no, pero los de Feijóo... No, pero es que vi la actitud posterior, ¿no? Sí. Porque me interesaba más lo que era, digamos, los gestos, la política de gestos. Yo te digo lo de la desconfianza por los gestos que utilizaba Sánchez, porque, claro, estamos acostumbrados, la gente de comunicación, a analizar no lo que se dice, sino lo que hay detrás de lo que se dice, ¿no? Y había... Tu opinión es esa. había el tiempo, o sea, cuando un equipo pierde, digamos, por 0-5 y no hay diferencia tan grande, yo es que no me lo acabo de creer. Yo, No me lo acabo de creer del todo. bueno, tú es que eres maquiavélico Sí, también, hay no que me lo decirlo acabo de todo, creer, claro. Pero yo pienso que yo que he visto varios debates y me gusta seguir la política, aunque ya sabes que geopolíticamente no tengo Ya. ninguna formación, pero me forma la vida, ¿no? Y escuchar muchos debates políticos. Yo vi a un Sánchez como siempre, porque es un hombre que hace, soluciona, Sí, actúa, sí, trabaja, sí. pero luego lo veo, pero no en el debate del otro día con Feijóo. No, no, no. Normalmente él, para debatir, no es su fuerte. No, no es No su es su fuerte. fuerte No es el su fuerte. comunicar. No, y por eso, Es una persona de realizar para actos. no ser Y su funciona. fuerte, aunque no se mueve mal, pero para no ser su fuerte, la táctica utilizada es contraria a su... entonces, no sé si él voluntariamente o los asesores, porque tiene muy buenos asesores, como se ha demostrado en la campaña. Ujú. Algunos no los conocemos o no, en teoría no están en el de esto, pero son llamadas que se hacen, haz esto, haz lo otro. Si le aconsejaron que fuera e interrumpiera, le aconsejaron con esa doble lectura. Pienso que le aconsejaron con esa doble lectura. Porque en realidad lo que él tendría que haber hecho es lo mismo que hizo en el debate A3. Él ofrecer lo que ha hecho y ya está, y el otro que dijera lo que dijera. Pero esa actitud, yo es que de verdad, me llamarás retorcido, pero Sí, lo bueno, por eres. algo, por Me algo lo tengo que soy, decir porque lo eres. por algo soy Somos escritor, compañeros. por algo soy escritor y por algo, pero hay una lucecita de mi intuición Sí. que me da que no cuaja, ¿sabes? Es decir, que no, hay un punto raro, como se ha demostrado luego. Eso envalentonó a Feijóo e hizo que Feijóo dijera un chorreada de datos que al principio pasaron inadvertidos por el ruido, pero que luego fueron analizados. Claro. Y él creyó, por eso digo la perversión de la táctica. Bueno, es Él porque sus asesores, Sí. a ver, si entre tú y yo, Sí. ahora entre tú y yo,
Si tú y yo nos presentamos, Mm. ¿vale? Tú por Carlos Villarrubia y yo por Carmen Ariza. Aquí No sacamos ni 2 votos. no sacamos ni 2 votos. Pero si tú vas preparado para vender lo que tú quieras ofrecerme y yo voy preparada para vender lo que quiero ofrecer, y si yo constato hechos que he realizado y tú no puedes constatar nada, lógicamente porque aún no has gobernado. Sí, pero mira, ¿por qué? La pregunta que me hago yo, ¿por qué siempre cuando hablan cualquier partido acaban siempre no diciendo, oye, que sería loable para todos, decir, oye, mira, Carlos Villarrubia sabe escribir bien, mira, ha hecho 3 libros maravillosos, oye, y Eso ahora va a hacer no lo tal. conseguirás Ahora, nunca. lo que no va a hacer bien es esto porque no es su No, fuerte. pero ¿Por qué no sabemos reconocer lo bueno y lo malo? Yo creo y no que siempre estar ahí mordiendo? ganarían, pero estamos hablando de algo que se añade más. En la política hoy hay mucha mediocridad que alcanza a todos los partidos. Tenemos gente lista, sagaz, inteligente, que se mueve bien en la vida, pero no tenemos estadistas, no tenemos gente del nivel. Es decir, Pedro Sánchez tendrá sus cualidades, es un superviviente, es un hombre que tiene más vidas que un gato, y Feijóo tendrá sus cualidades, pero ni Feijóo es Fraga, ni Pedro Sánchez es Felipe González. Las cosas como son. Entonces tú Felipe no le he entrevistado nunca a Fraga, le entrevisté varias veces y te pegaba algunas broncas. Me acuerdo que la primera entrevista fui con otro compañero que llevaba unas melenas, nos pegó una bronca que tenía la melena, pero luego las veces que nos encontrábamos, bueno, era muy amable. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Ya ha escrito usted algo? Lo que sea. Entonces bueno, porque era, digamos, bueno, era un hombre que tenía ese pensamiento, pero un hombre de cultura. Y entonces cuando te encuentras con una persona de cultura, ya hay argumentos que no entran, que ellos mismos los rechazan, que una persona de cultura ya rechaza determinadas expresiones o no entra en ese barro, ¿no? Pero estamos en un bajón de mediocridad, porque la política se ha profesionalizado. Si tú coges las biografías de los políticos, te encuentras con que desde jovencitos entran en las juventudes, se meten a tal cosa, tienen su formación, hacen sus cursos, pero en estos momentos tú coges los candidatos que teníamos, ninguno es brillante. Vamos a ver, tú puedes simpatizar con uno o con otro. Pero Estamos no. aquí analizando la táctica electoral. Estamos analizando todo. La diferencia es que Pedro Sánchez le ganará siempre por Universidad de la Calle a Feijóo. Tendrá mucho más cintura para hacer pactos, tendrá mucha más capacidad para sufrir, evidentemente, porque es su trayectoria. Feijóo tendrá más capacidad, a lo mejor será un buen gestor, será un hombre, pues bueno, que tuvo mayorías absolutas en Galicia, y bien, pero falta brillantez. Falta aquella cosa que tú hablabas con la gente, con aquellos políticos, y te dejaban con un Miquel Roca Junyent, con un Trias Fargas, con un Jordi Pujol incluso. Te guste o no te guste. Podías hablar de literatura, podías hablar de... Claro, pero quiero decir, vamos a ver... Dice que si me guste o no me guste, pero es que yo, Jordi Pujol, me lo quiero mucho, ¿eh? Sí, que todo pues si tiro de las brancas, que me quedé con las ganas de saber qué ibas a tirar, que yo me quise enterar de todo y no hubo manera. Pues Jordi, bueno, puedes hablar porque además de un conocimiento de lenguas, de literatura, de todo lo que quieras. Y siempre eran políticos por la mayoría, aunque vivan, están ya... No actúan como políticos. Bueno, hacen su politiquilla, pero sí, no actúan como políticos. Pero tenían una forma de tratar a la gente, una cultura de colaboración, ¿sabes? Que es la que se consagró en aquellos famosos pactos de la Moncloa, ¿no? Luego se pasó a esta cosa de decir ahora, venga, periodistas más o menos amigos, venga a ver, y venga por la mañana, y el periodista le pregunta y coge a 5 o 6 que opinan lo mismo, y Sánchez no sé qué, y Sánchez, y cuando Sánchez va a qué hora dimitirá Sánchez, y Sánchez no amanecerá por la mañana con el de esto. Es decir, digo, pues Dios, pero qué satisfacción encontráis en eso. Es que los periodistas realmente, lo puedo decir, no sois buenos, no sois originales. No, vamos a ver, lo que pasa es que hay un pavor en los medios, hay una especie de pavor y falta gente independiente. Que no yo lo siempre hay, ¿eh? recuerdo que cuando hablaba con Ansón, yo un día me publicaron de forma curiosa, dije, mira, me publicaron en la página de opinión un artículo en ABC que se llamaba Lejos de la distancia, que hablaba de muchas de estas cosas, era el año 89, y me lo publicaron gracias a Ginés Liébana.
Y un día estaba yo de viaje con la tele en Perú y vuelvo y me dice allí en Apartamentos Tribunal donde vivía, oye, felicidades por tu artículo. Digo, ¿qué artículo? Oye, mira, ¿ves? ¿Qué artículo? Digo, sí, en el ABC. Digo, pero debe ser otro Carlos Sí, Villarrubia, que sí, hay un sí. abogado ahí en Sevilla. Y Digo, no, eras tú, esto es eras tú. mío. O sea, lo había cogido Ginés, hacía Muy muchas veces bien. eso, y apuntaba todo lo que yo hablaba por teléfono, lo apuntaba. Dice, se lo he dado a Anson, que ha venido a casa y me ha dicho que le gusta mucho y lo ha puesto. Bueno, Fenomenal. aquel ABC que era de los años 80, 89, 90, donde escribía Paco Nieva, Antonio Gala y compañía, al ABC que hay ahora no parece absolutamente nada. Era un ABC que era monárquico, pero tenía una tercera página de opinión y una opinión. Ahí no se deslizaba ninguna. Allí, si el ABC, en aquel momento, incluso en la época del último Franco, el jefe de redacción de ABC, si tú hubieras escrito algo como sanchismo, te llamaría y dice, oiga, ¿qué es esto de sanchismo? ¿Dónde está la Real Academia de esta palabra? Claro. Cámbiala por otra cosa. Diga la mala No lo gestión, permite. la mala gestión del presidente, Claro, lo ya que sí. sea, pero no utilice ese despectivo. Ahora están llenos de columnistas de este estilo. Qué Entonces, lástima. quiero decir, es un bajón Totalmente total. periodístico, ¿Por ¿eh? qué? Porque que entiendo que los medios necesitan del poder. Y entonces aquel poder que tiene piensa que las esferas de poder, al tener dinero, pueden inflar a través de publicidad, a través de gestiones, de invitarte a una tertulia, de invitarte a otra. Y no diré que sean clientelares, ¿no? Pero que en estos momentos tienes muchísima más censura que habría en En los años 70, 80. muchos otros de estos, porque simplemente si no dices lo mismo, pues no vas. Claro. No vas, si tú Pues, no dices... Carlos, estás castigado igual que yo. No vamos. Es igual, Nos yo voy- quedamos aquí. No, yo voy a muchos Fenomenales. sitios. Afortunadamente, yo comprendí hace mucho tiempo, que se los digo a ellos, y se sorprenden. Digo, "Jo, estás en todos los sitios". Digo, bueno, en los sitios que me he ido creando. He creado mi propio universo. Eso fue recomendación de mi buen amigo y hermano casi mayor, Luis Eduardo Aute, que me decía, tú no te preocupes, Carlito, dice, tú créate tu universo y ya vendrán. Y ya es lo que está pasando. Es decir, pero aún así cuando comentamos, es lo típico que decimos, te tengo que llevar. Te tengo que llevar y ya te llevaré algún día. Pues Algún en ese día. universo maravilloso y hemos dado una vuelta dando nuestra opinión. Claro, Ojo, siempre que es respetando a todo el mundo. respetando a todo Y el lo que mundo. deseamos para España, para toda España, es Mejoría. concordia. Hoy escribía yo en un texto de internet que no se trata de que ni retrocesos ni nostalgia, sino que ir un poco a la concordia y a mirar hacia adelante, a mirar hacia el porvenir. Pues- pero sin ningún retroceso. Todos pues aquellos no. avances que se han producido, que Dejadlos. te puede gustar o no un avance. A lo mejor no te gusta determinado avance, pero nadie te obliga a seguirlo. Claro. Es decir, el que se abra un restaurante vegetariano no quiere decir que tengas que comer vegetariano. No, puedes ya comer. Déjalo que coman Déjalo. vegetariano, que Vete te molesta a ti, Exacto. hombre. Déjalo. Compañero, nos vamos gracias. con esa tertulia tan bonita. Nuestra humilde opinión Sí. no es ninguna verdad. Porque Es nuestra... no nos van a contratar en ningún sitio, pero No, bueno. pero ya lo tenemos claro, ya lo tenemos clarísimo. Bueno, si nos llevan un día diremos, bueno, bienvenidos. Carlos, nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Y un Hasta abrazo, prontito, compañero. Hasta pronto.